Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. A un buen estudiante no lo subestimes, no lo insultes y jamás le digas que nunca ha estudiado nada. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en realizar un algoritmo que calcule la suma entre el 1 y un número positivo ingresado por el usuario. Planteamos la solución en un programa de 5 líneas. En la línea 4 a la variable número le vamos a asignar el entero o la conversión a entero de un valor ingresado por el usuario. Vemos entonces cómo se usa el método input. Este método input entonces permite obtener datos de entrada. Entonces el método input se usa con un mensaje entre comillas dobles. En este caso mostramos al usuario favor ingrese el número. El usuario visualiza este mensaje e inmediatamente ingresa un número y al presionar enter este número entonces se va a almacenar en la variable número. Pero antes se va a convertir a entero. ¿Sí? Ese método, observe que el método input está entre paréntesis y antepuesta la palabra int. int es un método, es un casting. Recuerde que un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. El input nos permite recibir un dato tipo string. Ese string lo convertimos a entero y luego se lo almacenamos a la variable que llamamos número. Recuerde que en Python las variables no se declaran, por eso número será en este caso de tipo entero. En Python las variables son del tipo según el dato que tengan, por eso si usted a una variable le asigna un valor, un texto entre comillas dobles, esa variable será entonces de tipo string. ¿Por qué? Porque tiene datos de tipo string. En este caso, como a la variable número le llevamos un dato convertido a entero, la variable número sea de tipo entero. ¿Para qué se convierte en datos enteros? Porque vamos a realizar operaciones aritméticas con ellos, por eso deben de ser de tipo entero. Observe también en la línea 4 que esta instrucción termina con punto y coma. Recuerde que en Python usted puede obviar el punto y coma, es decir, si desea no lo pone. Y en otras versiones de Python se usa el método raw input. El método raw input es igual al método input, permite obtener datos de entrada del usuario. En la línea 5 vemos entonces el uso del método print. El método print lo que hace es mostrar información por consola, es decir, que se pueda visualizar en la salida del computador. En este caso mostramos entonces el mensaje, la suma entre el 1 y el número ingresado por el usuario es de número por número más 1 dividido 2. Observe entonces que el método print imprime texto, ¿sí? También se pueden imprimir variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo más, es decir, el símbolo de suma. Y el texto debe ir entre comillas dobles. Ahora, si la variable que se va a imprimir no es de tipo string, entonces se debe hacer un casting a tipo string. Entonces simplemente la variable se encierra entre paréntesis y se antepone la palabra str, que es decir, string. Así como convertimos en la línea 4 a entero, en este caso retornamos esa variable número que ya es de tipo entero a string nuevamente. ¿Y por qué? Porque el método print solamente imprime texto. Mire que en la línea 5 estamos imprimiendo directamente una operación matemática. Esto se puede hacer debido a que la unidad aritmética del computador hace la operación y arroja el resultado. Es decir, ahorramos tener que crear una variable, asignarle esa operación y luego imprimir la variable. No, en este caso imprimimos directamente la operación aritmética. Y también se le hace un casting a tipo string. ¿Por qué? Porque esa operación aritmética retorna un valor tipo entero o flotante según sea el resultado. Pero se debe pasar a string para poderlo visualizar. Ahora, la fórmula número por número más 1 dividido 2 sale a partir de la serie. Recuerde que estamos sumando números entre el 1 y el n. Supongamos que el usuario ingrese el 4. Entonces quiere decir que vamos a arrojar la suma entre el 1 y el 4, es decir, 1 más 2 más 3 más 4. Y eso representa una serie matemática.
Las series matemáticas se representan por medio de fórmulas. Entonces, usted sabiendo una fórmula de una serie, simplemente usa la fórmula. En este caso, como sabemos que la fórmula n por n más 1 sobre 2 permite arrojar la suma de los primeros n números, entonces simplemente la usamos. Si no hubiésemos usado la fórmula, era necesario entonces usar ciclos, estructuras repetitivas para ir entonces sumando número por número. Pero como sabemos la fórmula, se hace más flexible usarlo. Esta fue la tutoría del ejercicio: realizar un algoritmo que calcule la suma entre el 1 y un número positivo ingresado por el usuario. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.